es que Satanás es atado. Vamos a continuar con esta misma temática de cómo es que Satanás es atado, basado siempre en el capítulo 20, versículos 1 hasta el 3. Vamos a volver a leer los versos 1 al 3 para tener una idea de lo que estamos tratando. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, y hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En la clase pasada concluimos con lo siguiente, que cuando se decía 1000, lo aplicamos a 10 por 10 por 10, y que se daba a entender lo completo de lo completo, y que el atar a Satanás por 1000 años era una manera simbólica de dar a entender lo que se le ataba completamente. Eso es lo que concluimos en esa última clase. Ahora vamos a ver pues la acción de atar a Satanás simbólicamente. La acción de atar a Satanás simbólicamente. Antes de sacar conclusión alguna acerca del anterior enunciado que les acabo de dar, debemos considerar qué es lo que simboliza la acción de atar, y si esto es algo que ya ocurrió o si ocurrirá cuando venga nuestro Señor Jesucristo. El único pasaje de las Escrituras, además de que estamos estudiando, que habla acerca de atar a Satanás, es Mateo capítulo 12, además de los pasajes paralelos a Mateo 12 que están en Marcos 3 y Lucas 11. Se refiere tal pasaje a una ocasión en la que el Señor Jesús fue acusado de echar fuera demonios por el poder del diablo. ¿Ve? Como parte de su respuesta, él hizo una pregunta: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mateo capítulo 12, versículo 29. En esta ilustración de Jesús, él hizo un paralelo entre el hombre fuerte y Satanás, y entre el saquear su casa y el echar fuera demonios. Y concluimos de lo que dice este pasaje, que Jesús podía echar fuera demonios porque él había atado al hombre fuerte. O sea, esto es a Satanás. Las Sagradas Escrituras enseñan que la acción de atar a Satanás comenzó con el nacimiento del Señor Jesucristo, y que se completó con la muerte, sepultura y resurrección de él. Es decir que Génesis capítulo 3:15, podemos decir sin temor a ninguna equivocación
que es la madre de todas las promesas. Génesis capítulo 3:15 es la madre de todas las profecías. Se anunció que la simiente de la mujer, Jesús, heriría en la cabeza a la serpiente, o sea, al diablo, aunque ésta heriría en el calcañar a aquella. La mayoría de los estudiosos de la Biblia coinciden en que tales palabras se refieren al golpe mortal que Jesús le asestó al poder y a la autoridad del diablo cuando él murió en la cruz, y después de que él murió en la cruz fue resucitado. Venció totalmente el poder de la muerte. Entonces es totalmente obvio que esta promesa se cumplió, pues así se desprende de lo que hemos leído en Mateo capítulo 12 y de otros pasajes como los siguientes. Por ejemplo, después de que Jesús envió a los 70 a su misión, estos volvieron con gozo diciendo, noten lo que dice Lucas capítulo 10, verso 17. Dice, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor Jesús respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo dice en el verso 18. Como se explicó en una lección anterior, esta caída no se refería al origen de Satanás, sino que se refería a la pérdida de su dominio sobre la humanidad, tal como se demostró por el hecho de que los discípulos de Jesús podían echar fuera demonios. Y esto evidentemente que se dio porque el Señor Jesús les dio esta autoridad, el Señor Jesús les dio este poder. No simplemente ellos actuaron con este poder de echar fuera demonios porque ellos así lo quisieron, sino que estaba por medio el poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12, cuando Jesús habló acerca de qué muerte iba a morir, vamos a leer ahí en Juan capítulo 12, unos 3 versículos para tener más evidencia de esta situación. Vamos a leer desde el 31 hasta el 33. Noten lo que dice en estos 3 versículos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, también en Juan capítulo 16 dijo a sus apóstoles, noten en el versículo 11, dice de la siguiente manera, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El apóstol Pablo escribió acerca de la muerte de Jesús. Noten en lo que tenemos en Colosenses en el capítulo 2 y el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, Pablo escribió acerca de la muerte de Jesús, haciendo notar que ella, noten lo que dice en el verso 15,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros podemos ver también que el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3 y el versículo 18, versículo 8, también se expresa de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Luego el escritor de la epístola a los hebreos explicó que Jesús murió. ¿Por qué murió? Noten lo que dice en Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Dice acá para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y por último tenemos el pasaje de Apocalipsis capítulo 12. Aquí en Apocalipsis capítulo 12 se dice del diablo que fue lanzado fuera, y se dice de la victoria que ésta se obtuvo. Miren lo que dice, vamos a leerlo textualmente en el capítulo 12, los versos 10 y 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, esta victoria sobre Satanás está vinculada con la primera venida de Jesús, no con la segunda venida. Hay que entender esto, no confundamos, no con la segunda venida. Es decir, el capítulo comienza hablando acerca del nacimiento de Jesús. Si vamos otra vez a Apocalipsis 19, miren lo que, capítulo 20, perdón, lo que dice el versículo 1 y versículo 5. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y entonces llega a su punto culminante en la referencia a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Noten más abajo el versículo 11 del capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que por lo tanto el significado, sea cual sea, de que el ángel ató por 1000 años a Satanás, se relaciona con el periodo de tiempo que se inició con la encarnación de Jesús. Ahí hay que tener ese punto de partida. No es una referencia a alguna era imaginaria que se inauguraría, por decirlo así, después de la segunda venida de Jesús, porque esto es lo que muchos religiosos hablan.
de estos 1000 años que vendrán en tiempo futuro. En ningún momento se está refiriendo a esta situación. No es ninguna referencia a alguna era imaginaria que se inauguraría después de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, todavía no hemos determinado en qué sentido está atado el diablo. Y claro, como ya les he anunciado, esta enseñanza es bastante larga y poco a poco la vamos a ir analizando y comprendiendo mejor. Muchos rechazan la idea de que Satanás está atado ahora porque dan por sentado que la palabra atado significa inhabilitado. Fíjense bien, por eso es que rechazan de que él está atado, porque le dan el significado de que está inhabilitado. Nosotros sabemos bien que el significado de la palabra inhabilitado es que está totalmente fuera de servicio, ¿verdad? Está totalmente atado, está fuera de servicio, está, en otras palabras, casi por decirlo, inservible. Entonces, hacen notar pasajes de la Biblia que se refieren al continuo accionar del diablo en el mundo. Vamos a ver, a leer una serie de estos pasajes. Vuelvo a aclarar que están mal aplicados en relación a esta situación. No que los pasajes sean erróneos, sino que están mal aplicados. Vamos primeramente a Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice ahí en este versículo 32, el versículo 3, perdón, el capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Evidentemente, lo que aquí se está narrando es una situación de que Ananías se dejó ser guiado por Satanás. ¿Ve? En 2 Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 11, dice de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Luego, aquí mismo en esta carta, en el capítulo 11 y el versículo 14, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vamos ahora a Efesios. En Efesios tenemos en el capítulo 2 y el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Más adelante, en el capítulo 6, el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y pasemos ahora a Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 18. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente y una y otra vez, pero Satanás me estorbó. Pasemos a 2 Timoteo capítulo 2. En 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 26. No, perdón. 2 Timoteo
capítulo 2, sí, verso 26. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Luego pasemos a 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 8. 1 Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Luego pasemos a Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el tronco de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En el siguiente capítulo, capítulo 3 de Apocalipsis, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Les aclaré que íbamos a leer una serie de textos que son evidentemente muy necesarios. ¿Por qué? Porque se malentiende esa situación de que Satanás no ha sido atado. Hay una cosa, si ustedes le han puesto cuidado a cada uno de los versículos leídos, tenemos que entender que la obra de Satanás sigue siendo efectiva si yo permito que Satanás obre en mi vida. Esa es una realidad. Satanás, por ejemplo, me dice que no me emborrache, en la escritura dice claramente, el Señor dice que no me emborrache, ve, porque es pecado, pero yo me emborracho. Es una obra en la cual le doy lugar a Satanás, pues. Le doy lugar completamente a Satanás. Entonces tenemos que entender esta situación que aquí se nos está presentando. Por eso decía que hacen notar pasajes de la Biblia que se refieren al continuo accionar del diablo en el mundo. Y estas personas preguntan, ¿cómo puede alguien decir que Satanás está atado cuando hay tantos problemas en el mundo? Hombre, pero los problemas que hay en el mundo es que el mundo se los busca, la persona en lo personal, pues en lo particular se busca estos problemas. ¿Ve? Yo, por ejemplo, soy advertido a través de las Sagradas Escrituras que no tengo que hacer muchas cosas y las hago. Entonces estoy permitiendo que Satanás gobierne mi vida. Aunque no estaba consciente de ello, cierto autor dijo algo muy cierto, que cuando preguntó